Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta última jornada de este congreso, de este tercer congreso virtual organizado por AJA Madrid, por la agrupación de jóvenes abogados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Tenemos con nosotros esta tarde a Pérez Simón Castellano, que es profesor titular acreditado por ANECA en Derecho Constitucional en la Universidad Internacional de La Rioja y también es magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Girona. Bueno, pues por algún motivo técnico que no hemos logrado desenredar, pues Pere no va a poder tener la cámara puesta con nosotros, pero bueno, hemos hecho la prueba, se le escucha perfectamente, así que comenzamos esta jornada de génesis y desarrollo de los derechos digitales, ¿vale? Pere, tienes el micrófono silenciado, cuando quieras, si quieres, lo puedes activar y puedes comenzar la jornada. Muchas Perfecto, gracias. perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación para estar hoy aquí. Es una auténtica lástima, la verdad es que me gustaría que me pudieseis estar viendo también mientras imparto esta sesión. Yo deciros bueno, me ha pasado muy pocas veces porque precisamente también me dedico a la docencia online, con lo cual, pero es verdad que por los motivos que sean no hemos sido capaces de conseguir superar los muchos desafíos de privacidad y seguridad que ponen determinados equipos informáticos para poder compartir la imagen, lo que probablemente se debe a algún tipo de error o actualización incluso del sistema desde el ordenador del que estoy utilizando. Y en cualquier caso, lo que decía, ¿no? Os agradezco enormemente pues, la invitación para estar hoy aquí, para charlar de un tema que es el que aparece en pantalla, ¿no? De génesis y desarrollo de los derechos digitales, y que creo que es una cuestión pues, de indudable interés y de actualidad, y que vamos a ver si soy capaz de generar, además de una ponencia, si luego pues, hay algo de debate o hay dudas, cuestiones, sugerencias, pues evidentemente estaré abierto a poder comentarlas. Podéis hacer las preguntas, además, pues a través del chat, ¿no? Y al final, pues de mi exposición, pues por supuesto, voy a comentar todas y cada una de las cuestiones que hayáis ido pues comentando o trasladando a través del mismo. Bien, cuando hablamos de génesis y desarrollo de los derechos digitales, nos referimos pues a la atención que ha prestado el legislador y también, en cierto modo, una atención que ha prestado recientemente por iniciativas, ¿no? que nacen en la sociedad digital, de reconocer determinados derechos subjetivos que tratan de dar respuesta a nuevos retos que se plantean en los entornos digitales. Es cierto que hay una serie de derechos que quizás son digitales y que no necesitan de un reconocimiento necesariamente nuevo, eh, porque ya se han ido recogiendo en diferente normativa, ¿no? Lo primero que uno piensa cuando habla de derechos digitales es en ese mandato del 18.4 de la Constitución española, que hay que recordar que deriva pues, de unos textos trabajados en 1977 y 1978, que dice aquello de que la ley limitará el uso de la informática. Es cierto que es un mandato al legislador con un contenido positivo, aunque de facto supone limitar algo, ¿no? Limitar el uso de la informática, dice la Constitución española. Y esto permitió en su día al Tribunal Constitucional reconocer un derecho fundamental que en realidad es, en primer lugar, un derecho europeo, porque la construcción ha venido de la mano de directivas europeas y de un reglamento europeo, y también reconocer el carácter fundamental de la autodeterminación informativa, más conocida a día de hoy como el derecho fundamental a la protección de datos. El derecho fundamental a la protección de datos es un derecho que, en buena medida, da respuesta a buena parte de los retos que plantea la sociedad digital. De hecho, nos gustará más o nos gustará menos, pero lo cierto es que cuando uno analiza la actividad que realiza la Autoridad Española la Agencia Española de Protección de Datos, las cuestiones que resuelve y cómo las resuelve, pues uno se da cuenta rápidamente que estamos ante un organismo de control que tiene amplias funciones de inspección, sanción y supervisión, pero que muchas de estas funciones
en realidad están al límite, ¿no?, de lo que es protección de datos, porque en muchas ocasiones pondera otros derechos como libertad de expresión en Internet, incluso hasta llegar a poder valorar cuestiones pues, relacionadas con incluso con la posible discriminación que se produzca mediante el uso de las tecnologías, ¿no? Por lo tanto, bueno, la protección de datos probablemente sería ese derecho que ha permitido dar respuesta a buena parte de estos retos que plantea la sociedad digital, y cuando hablamos de génesis probablemente tendríamos que tener presente que desde hace años, por iniciativa, como decía, es un derecho europeo, por lo tanto, por iniciativa clara de la Comunidad Europea, se ha avanzado en el reconocimiento de un derecho que se basa en un enfoque de riesgo, en un enfoque preventivo, en un principio de responsabilidad proactiva, y que, por lo tanto, ha venido a trasladar la responsabilidad a las empresas, a las administraciones públicas, y que es probablemente el primer, el antecedente, ¿no?, de lo que conocemos a día de hoy como derechos digitales. En España no es casualidad que cuando se aprueba la Ley 3/2018, que es la actual Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, es una ley que se aprobó por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y también en el Senado, y por lo tanto es una de esas pocas leyes orgánicas que no ha vuelto al Congreso para esta segunda votación. Es una ley que incorpora un título, que es el título 10º, que es precisamente un título dedicado al reconocimiento de una serie de derechos digitales. El título 10º de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de la Ley 3/2018, reconoce y garantiza un elenco de derechos digitales de los que son titulares los ciudadanos, y dando así, en cierta medida, contenido al mandato que establecía la Constitución, el artículo 18.4, cuando decía: la ley limitará el uso de la informática. ¿Y qué se regula en este título 10º de la Ley Orgánica de Protección de Datos? Se regulan cuestiones que van más allá de la propia protección de datos, van mucho más allá de la protección de datos, y que constituyen el objeto central de los derechos y libertades predicables al entorno de Internet. ¿Como cuáles? Pues la llamada o el llamado derecho a la neutralidad de la red, el derecho de acceso universal a Internet, el derecho a la seguridad y a la educación digital de los ciudadanos, derechos vinculados también con la protección de datos, como el derecho al olvido digital y a la posibilidad de que la información que obra en Internet tenga que ser actualizada a medida que pasa el tiempo. Se incorpora también el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho al testamento digital. Es decir, fijaros que aquí se están regulando una serie de cuestiones que tienen que ver con qué sucede una vez las personas fallecen, y cómo se vehicula para que aquellos que han producido en digital o obtenido una serie de bienes digitales, cómo van a poder gestionarlos sus herederos, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de derechos que se regulan y no todos tienen que ver estrictamente con la protección de datos. Es evidente en el caso del testamento digital, es evidente en el caso de la educación digital, es evidente en el caso de la neutralidad de la red, del acceso universal a Internet, o también de ciertos derechos que se propugnan en el ámbito laboral. El derecho a la intimidad en el ámbito laboral, por ejemplo, es un derecho que va más allá de la protección de datos. Estamos hablando de la intimidad y estamos hablando de la posibilidad de que el empleador utilice medios
como pueden ser sistemas de geolocalización, como pueden ser sistemas de videovigilancia, y limitar el uso de este tipo de sistemas para que sean acordes con la intimidad, pero no con la protección de datos, sino con un bien jurídico pues, más amplio, ¿no? O, por ejemplo, la llamada desconexión digital, que significa la posibilidad de poder desconectar de los equipos y de las redes de empresa una vez ha finalizado la jornada laboral. Por lo tanto, hablamos de derechos que van, como decía anteriormente, bastante más allá de la protección de datos. Por ejemplo, en el ámbito de los menores se establece también una protección reforzada. Por lo tanto, el título 10 acomete una tarea ingente de tratar de reconocer ex novo, es decir, desde cero, una serie de derechos digitales que pueden entenderse que están parcialmente vinculados con el mandato del artículo 18.4, porque ciertamente reinterpretan y limitan el uso de la informática para garantizar determinados bienes jurídicos de valor jurídico constitucional. Y insisto en la idea de que aunque en la génesis de estos derechos evidentemente están conectados con la protección de datos, y no es de extrañar que este reconocimiento el legislador lo haya realizado a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos, sí que es cierto que esto va mucho más allá. Y esta es una idea que necesariamente hay que hacer hincapié y hay que subrayar. En el título 10 se habla de libertad de expresión en Internet. Se habla del derecho de rectificación, pero no del derecho de rectificación vinculado a la protección de datos, sino del derecho de rectificación que ha existido desde la Ley Orgánica 2/1984 y que es una manifestación o un límite interno de la propia libertad de expresión, que es la posibilidad de acudir al director de un medio de comunicación y trasladarle que quiere rectificar una información que se ha publicado en su medio y abrir un procedimiento que está previsto en una ley orgánica, como decía, que es un procedimiento de tutela reforzada y que tiene que ver con la necesidad de tener una opinión pública libre en la que cualquiera pueda defenderse con argumentos cuando considera que hay información que puede dañar su imagen o su reputación. Por lo tanto, este instrumento, este título 10 de garantía de los derechos digitales, lo que hace es consolidar una necesidad que se ha contrastado y a la que se ha referido de forma mayoritaria la doctrina y la jurisprudencia en los últimos años, ¿no? Decimos los juristas siempre que las leyes van tarde y más en los entornos digitales. ¿Por qué? Pues básicamente porque la tecnología avanza a una velocidad muy distinta a la que avanza el derecho. Por lo tanto, vemos cómo la capacidad exponencial de Internet, la capacidad de computación, la capacidad de tratar datos, la capacidad de procesar información, viaja a una velocidad y hoy día lo vemos con la inteligencia artificial. Yo he tenido el placer de trabajar en entornos de desarrollo tecnológico vinculados a sistemas de inteligencia artificial y asesorar algunos proyectos y evidentemente hace 2 años, cuando escribí una monografía sobre el uso de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia, mis queridos colegas me comentaban, oye, esto es hablar de ciencia ficción. Pues bien, hace unos meses se alcanzó un hito, que es la generalización de sistemas y de inteligencia artificial generativa, como lo son ChatGPT, como lo es Midjourney, como lo son otras aplicaciones, tanto para creación y generación de contenidos como para creación y generación de imágenes, etcétera. Y de golpe, buena parte de la ciudadanía abraza lo que es una realidad incontestable, que es que los sistemas de inteligencia artificial ya están aquí, que funcionan con una capacidad para sustituir a los seres humanos más que notable
y que además tenemos que empezar, pues, no tanto a poner límites, sino a delimitar qué tecnología podemos utilizar, por ejemplo, en administraciones públicas o por parte de empresas privadas, y cómo hacer para que esta tecnología se utilice de forma vinculada a unos fines que respeten los principios de licitud, de lealtad, de transparencia, que podamos hablar de una inteligencia artificial confiable. Todo este proceso, pues no es posible entenderlo si no tenemos en consideración que, bueno, pues lo que decía, es que la inteligencia artificial hace 6 meses era ciencia ficción y hoy estamos asustados por la velocidad que está cogiendo, ¿no? Esto no para, ¿no? Y la tecnología no es estática, está en movimiento, está en un constante sprint y, evidentemente, el legislador va tarde. Tampoco podemos pretender regularlo todo. Regularlo todo no es lo correcto. Por eso la propuesta europea de un reglamento de inteligencia artificial que el Parlamento Europeo ya aprobó hace unos días y que si las predicciones de algún eurodiputado con el que he podido hablar recientemente se acaban cumpliendo, estaríamos pues más o menos hablando de una aprobación de este mismo texto, que ya, como digo, ha sido aprobado en el Parlamento Europeo, que parece que tiene el consenso del Consejo. Una aprobación que probablemente estaría proyectada para los meses de diciembre de este mismo año o enero o febrero del año que viene, con lo cual estamos avanzando hacia una nueva norma, un nuevo reglamento con aplicabilidad directa a todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero una nueva norma basada en principios, en criterios, que establecen un enfoque de riesgo clasificando la respuesta jurídica en función de si una tecnología o una finalidad se clasifica como prohibida, si se clasifica como sujeta a autorización, si se clasifica como sujeta a fuertes restricciones porque está vinculada a un sistema de riesgo alto, o se clasifica como de bajo riesgo permitida con garantías, pero sin garantías adicionales o reforzadas, ¿no? Y este modelo es un modelo, como digo, un modelo que no puede ser muy riguroso ni muy detallista, porque con la velocidad de la tecnología, pues al final, si optamos por regular o por disponer de un instrumento que sea muy rígido, nos vamos a encontrar que en 2 años ya estará desfasada y dejará de tener viabilidad. Es decir, habremos perdido tiempo, mucho tiempo, porque ya vemos, esta propuesta de reglamento de inteligencia artificial lleva más de 2 años, desde 2021 que diga, lleva más de 2 años en tramitación ya. Probablemente finalmente se aprobará tras 3 años de tramitación y además tendrá un proceso transitorio de entrada en vigor o para desplegarle los efectos jurídicos, con lo cual al igual puede ser que pasen 4 o 5 años hasta que despliegue los efectos jurídicos. Claro, en este escenario necesitamos normas que sean más flexibles y que respondan a los diferentes desafíos que se plantean. En ese sentido, es de aplaudir la iniciativa del proyecto de reglamento de inteligencia artificial, el reglamento de Digital Service Act, que ya está aprobado, evidentemente también es muy positivo porque es un reglamento que está basado en ese mismo enfoque de riesgo, en ese mismo principio de responsabilidad proactiva y en esa necesidad que las grandes plataformas en línea realizan evaluaciones de riesgos sistémicos de las herramientas tecnológicas para poder dar respuesta a cada situación. Y son herramientas que son muy útiles. En España, con este título de garantía de los derechos digitales, se trató de colmar o de dar respuesta, al menos parcialmente, a esa laguna que existía en relación con determinados ámbitos, ¿no? Hay problemas que vienen
o que nacen en la sociedad digital, que no estaban en la sociedad analógica, y por lo tanto hay que reinterpretar derechos y libertades ya consagrados en la Constitución española, hay que reinterpretar derechos y libertades consagrados en tratados y convenios internacionales para dar respuesta a estos escenarios con la ayuda y colaboración de los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet. Con lo cual, es una iniciativa que cabe aplaudir, pero el propio padre del título 10º, digo padre, es el profesor catedrático Artemio Rayo, porque ha sido diputado y ha sido senador del Grupo Parlamentario Socialista y fue quien fue ponente de esta ley orgánica. Él fue ponente de esta ley orgánica y él redactó parte de la ley, pero especialmente lo que tiene que ver con el título 10. Y que uno de los padres, como mínimo, de la ley, a día de hoy, en conferencias y de forma pública, haya admitido que este título 10 tiene efectos que califica no como normativos, sino como semánticos, es algo que nos pone de manifiesto parte de la problemática vinculada a esta cuestión. En primer lugar, porque el reconocimiento de derechos tradicional se hace mediante la Constitución o los textos que forman parte del bloque de constitucionalidad. Evidentemente, una ley orgánica puede interpretar, tiene cierto margen de interpretación de acuerdo con el principio de proporcionalidad, pero es difícil encontrar una carta de derechos en una ley orgánica. Bien, esto se puede matizar porque los estatutos de autonomía también disponen de declaraciones de derechos, aunque ya sabemos que los estatutos de autonomía forman parte del bloque de constitucionalidad y, en cierto modo, son textos que pues, dan continuidad a la Constitución y que solo pueden leerse de forma sistemática, interpretándolos de forma conjunta. Sin embargo, que una ley orgánica venga a regular esta cuestión puede ser discutido. De la necesidad y de la oportunidad de tratar estos temas no hay ninguna duda. La pregunta es si este es el instrumento adecuado. Probablemente es el único instrumento posible, porque por cuestiones de oportunidad política y por cuestiones que escapan evidentemente a la valoración que puede hacer un jurista, probablemente no sea el momento y probablemente nunca sea el momento de abrir el melón de la reforma constitucional, que sería lo más correcto. Además, abrir este capítulo implicaría hacer un ejercicio sistemático de no reconocer muchísimos derechos, sino de integrar probablemente esas 4 o 5 necesidades que no están correctamente delimitadas o que no son de fácil reinterpretación, de acuerdo con la Constitución, y que exigen esta mención expresa. Ahí probablemente uno de los bloques claves son todos los derechos vinculados con el ámbito genético, derechos en relación con la investigación biomédica y genética, y probablemente los neuroderechos. Estas dos cuestiones, neuroderechos y derechos vinculados con la investigación biomédica, genética, no son abordados, no son afrontados tampoco en el título 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sin embargo, sí que se tratan cuestiones que también han sido objeto de la Carta de Derechos Digitales. Sobre la Carta de Derechos Digitales prácticamente no voy a decir nada, porque si el título 10 dice Artemio Rayo solo tiene efectos semánticos, imagínense qué efectos puede tener una Carta de Derechos Digitales que reconoce no tener ningún tipo de efecto vinculante, ni tan siquiera de tener fuerza normativa. Por lo tanto, la Carta de Derechos Digitales es la declaración de muy buenas intenciones, pero que difícilmente puede proyectar relaciones o ningún tipo de vinculación en las relaciones entre particulares, administraciones y particulares. Y por ello no voy a hacer ningún tipo de referencia. Disponer de un derecho reconocido en una carta que uno no puede esgrimir ante nadie ni puede exigir su cumplimiento, aunque sea frente a los tribunales, pues
no es un derecho subjetivo, será otra cosa. Será una buena práctica, bueno, muy válido en algunos ámbitos, pero evidentemente no será un derecho y por eso no voy a entrar. Sin embargo, el título décimo sí que es, el título décimo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, sí que estamos hablando, ¿verdad?, de una ley con carácter normativo. ¿Y por qué entonces el doctor Armini Rayo nos habla de efectos semánticos? Pues porque muchas de estas cuestiones requieren de desarrollo por parte del legislador y porque en el redactado de algunos de estos derechos se ha incurrido probablemente en algo que ya sucede también en la Constitución y en algunos estatutos de autonomía en relación con los derechos o los principios rectores de la política social y económica o con derechos que no tienen las mismas garantías que los derechos fundamentales, de lo que llamamos los derechos en serio. Así sucede, por ejemplo, como es bien sabido, con la vivienda digna, con el derecho a la salud y con toda una serie de derechos que al ser de naturaleza prestacional, pues se dan en mayor o menor medida, pero ya se cumplen desde el punto de vista de las obligaciones que despliegan o que acarrean para los poderes públicos. Bien, ¿de qué derechos estamos hablando? Pues artículos 80 y siguientes de la Ley Orgánica de Protección de Datos y empezamos con el derecho a la neutralidad de Internet. Fíjense ustedes que lo que hace el legislador es reconocer un derecho a la neutralidad cuyo contenido son una línea y media. Dice, los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Parece, pues, una declaración de voluntad, ¿no? Queremos que sea neutral, pero ¿qué significa ser neutral? Sería una buena pregunta. ¿Y cómo concretamos ese derecho a la neutralidad? Y a continuación dice, los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. Bueno, podemos estar de acuerdo en que haya que exigir un determinado nivel de neutralidad en Internet y que los proveedores de servicios de Internet proporcionen ofertas transparentes respecto de sus servicios. Es importante que estos servicios que se promocionan no discriminen a aquellos que pueden pagar más o menos y que no discriminen tampoco, que no proyecten ningún tipo de discriminación. Pero lo cierto es que en la generalización de Internet, pues evidentemente uno puede observar que aún a día de hoy existe una potente brecha digital. No todos los territorios tienen el mismo nivel o porcentaje de acceso a Internet. En España estamos alrededor del 92% de los hogares con acceso a Internet. En Estados Unidos están por debajo del 90%. Pero en África, por ejemplo, muchos países están por debajo del 30% de acceso a Internet. Por lo tanto, existe una brecha digital por territorios, pero la vocación de este reconocimiento es que los proveedores de servicios de Internet ofrezcan ofertas transparentes sin discriminación, tratando de que exista una cierta neutralidad. Claro, bueno, es la finalidad legítima que se persigue, pero probablemente en este ámbito hubiera resultado necesario delimitar más y cómo ese derecho del usuario a reclamar la neutralidad de Internet se puede vehicular o reclamar, porque tal y como está previsto difícilmente se puede reclamar nada, ¿no? Luego, en el artículo 81 se recoge el derecho de acceso universal a Internet, es decir, un derecho de acceso. Y se reconoce con independencia de las condiciones personales, sociales, económicas o geográficas. Y se dice además que será un servicio o un acceso asequible, universal, de calidad y no discriminatorio. Por lo cual, fíjense que el derecho a la neutralidad y el derecho de acceso prácticamente se confunden, sin que haya muchas diferencias entre ambos, cuando la neutralidad significaría que los proveedores de servicios tienen que jugar un rol o papel clave a la hora de establecer políticas de moderación, gestión del tráfico en Internet y de los contenidos. Que es algo que, por otro lado, la Digital Services Act sí que ha concretado, el reglamento europeo sí que ha concretado, estableciendo obligaciones reforzadas y garantías sistémicas para las grandes
plataformas de Internet para los grandes prestadores de servicios de acceso a Internet o motores de búsqueda o generadores de contenidos o pues grandes plataformas de Internet, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien hablar de derecho de acceso universal, está muy bien hablar de garantizar condiciones de igualdad, pero se habla también de que se atenderá a la realidad específica de los entornos rurales, pero la realidad es que todas estas cuestiones en la práctica siguen condicionadas a la ley del mercado. La ley del mercado. No hay ni se ha vinculado una respuesta que dé contenido a este tipo de reconocimientos. Tanto el artículo 80 como el 81 tienen bueno, un contenido que finalmente es un reconocimiento con efectos semánticos, pero no normativos. A continuación, el artículo 82 reconoce el derecho a la seguridad digital. Es decir, todos tenemos derecho a que nuestras comunicaciones sean seguras en Internet y que los proveedores de servicios nos informen de nuestros derechos. Este reconocimiento, este derecho es absolutamente naif, es un reconocimiento que difícilmente supone nada. Es decir, desde hace muchos años existen los sistemas de gestión de seguridad de la información y esto se ha vinculado a través de obligaciones de empresas, pero también de concienciación de empresas que lo que quieren es garantizar una serie de propiedades que tiene la información. Que la información sea confidencial, que la información sea íntegra y que la información sea disponible. ¿Y por qué quieren conservar estas propiedades? Pues para poder dar continuidad al negocio, para poder ser más eficaces en la gestión, para, por lo tanto, para fines empresariales, ¿no? Y por tanto, más de cara a Tintra, ¿no? Lo cual no es tanto para dar cumplimiento a las leyes, que también, sino por una verdadera concienciación de que la única forma de prestar servicios es, en muchas ocasiones, prestándolos también en digital o ofreciéndolos en digital. En segundo lugar, que si quieres hacerlo, tienes que hacerlo de forma segura. Este derecho que aquí se reconoce, pues, bueno, nunca nadie va a encontrar una sanción a pequeñas o medianas empresas por no disponer de pues un sistema de gestión de seguridad de la información. De hecho, no sucede ni con las grandes, pues imaginaos con las pequeñas. ¿Por qué? Porque estamos hablando en entornos de ISO, estamos hablando de entornos de normas que no son normas, buenos estándares de cumplimiento, y lo de la ciberseguridad viene no tanto de la mano de una obligación legal, sino, como digo, porque el propio mercado lo demanda, con la excepción del Esquema Nacional de Seguridad. Pero aquí, evidentemente, no tiene mucho recorrido. Interesante todo lo relacionado con el artículo 83, porque se incorpora el derecho a la educación digital, la importancia de que los sistemas educativos garanticen que no se produce una brecha digital y que el uso de los medios digitales es respetuoso con la dignidad humana, la justicia social, la sostenibilidad medioambiental. Bueno, es lo que sucede desde hace mucho tiempo con los textos de reconocimiento del derecho a la educación en España. Palabras bonitas, palabras muy bonitas, pero que evidentemente luego dependen, como decía, como sucede con los principios rectores de la política social y económica. Bueno, en este caso no debería suceder porque está vinculado a un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, pero al final vemos que lo que sucede es que se trata de un derecho de naturaleza prestacional y por lo tanto que se puede dar en mayor o menor medida y el gobierno pues ya cumple dando pues o realizando algunas medidas en favor de esta inclusión digital. Se incluyen competencias digitales en la formación, en la educación primaria, secundaria, incluso los títulos universitarios. Se garantizará la formación y el uso y seguridad de los medios digitales, pero la realidad es que, como saben ustedes, los planes de estudio siempre acaban pues allí mismo, ¿no? Con las mismas cuestiones, sin avanzar mucho, ¿no?
Y además establece que se actualicen los temarios de las pruebas de acceso a cuerpos superiores. Bueno, medidas que se han ido implementando en mayor o menor medida, pero, como digo, de naturaleza prestacional y, por lo tanto, digamos, las consecuencias de todos estos cambios son muy limitadas, ¿no? Estos derechos tienen un efecto muy limitado. Interesante la protección que se exige de los menores, por lo tanto, una protección reforzada. ¿Cómo se refuerza esta protección? Pues se refuerza básicamente estableciendo que el consentimiento de los menores no es válido. No es válido. El consentimiento de los menores solo es válido en la medida en la que pues son ya mayores de 14 años o en la medida en la que viene acompañado del consentimiento de los padres, tutores o los que ostentan la patria potestad. Cuestiones que este título 10º ha ido un poco más allá, pues por ejemplo con el derecho de rectificación y el derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación. Esto no es que tenga efectos directos sobre una realidad, pero es verdad que ha aportado algo más de seguridad jurídica. Entonces, cuando un responsable de una red social, bueno, la verdad es que lo que se exige por ley no se ha cumplido. Es decir, redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, no disponen de protocolos adecuados para posibilitar un derecho de rectificación. Y aquí se ha demostrado que la incapacidad, ¿no?, de una norma española para convertirse incluso en de obligado cumplimiento para aquellos que quieren prestar servicios, ¿no? Por tanto, que tú quieres rectificar porque no te gusta lo que ha dicho alguien en un Twitter, pues muy bien. En un tweet, pues muy bien. Lo que tiene la red social es una política y unos protocolos, y si lo quieres rectificar, lo rectificas tú o lo debates tú en tu cuenta, pero tú no puedes obligar a la cuenta que ha emitido el mensaje original a publicar tus palabras ejerciendo un derecho de rectificación. Esto es lo que se prevé en el artículo 85, que los medios de comunicación digitales o que las cuentas que hay en redes sociales y servicios equivalentes tengan protocolos para permitir un derecho de rectificación. Y por lo tanto, que ponga de manifiesto que hay informaciones o noticias originales que para ese individuo no reflejan su situación real y por lo tanto que hay que enlazarlo de algún modo a la rectificación. Y esto pues no ha tenido ese uso. Sí que es verdad que en casos concretos de condenas de tribunales se ha exigido la rectificación en ese tipo de medios y que en algunas ocasiones se ha publicado. Evidentemente, con orden judicial todo cambia. Y luego, el derecho a la actualización de las informaciones es en realidad una derivada del derecho al olvido, porque si yo publico una noticia hoy y esa noticia que publico mañana deja de ser cierta, pues tengo derecho a que se actualice esa noticia. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque cuando alguien accede, que vea que hay un enlace en el que se indica, o una información, que esa información original se ha visto afectado, porque ha habido decisiones judiciales posteriores que dicen que esa persona es inocente, por ejemplo, ¿no? Esto sucede mucho con noticias que afectan pues a procesos judiciales. Derechos digitales en el ámbito laboral, muchísimos, vinculados a sistemas GPS, vinculados a sistemas de videovigilancia. Esto lo regula muy bien la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero es muy específico. Y estos derechos se incluyeron directamente por consejo de los informes emitidos por el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, que ya estaba interpretando de forma previa en esa misma dirección. ¿Qué es la siguiente? Existe un interés legítimo del empresario en videovigilar a los trabajadores en entornos laborales y en hacer seguimiento mediante sistemas GPS, identificación biométrica y demás. Todo esto es aceptable y posible mientras haya un consentimiento libre e informado, mientras haya transparencia. Disculpad, he dicho consentimiento cuando en ocasiones es mediante interés legítimo. Es el 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, el deber de control de la empresa. Pero, ojo,
no es necesario el consentimiento, puede ser un interés legítimo, pero hay que informarse, hay que ser transparente. Entonces al trabajador hay que decirle que se va a instalar un sistema GPS, el tiempo que va a durar, cuándo se van a recabar datos. Por ejemplo, si es durante el horario laboral, se tiene que informar que luego no se le va a hacer localizar fuera del horario laboral. Si se adoptan esas imágenes, pues hay que informar que tienes una cámara que te está enfocando durante el ejercicio de tu trabajo. Y siempre con la máxima transparencia, como digo. Eso es lo más importante, ¿no? Por lo tanto, tienen que establecer criterios de utilización de esos dispositivos digitales, tienen que facilitar de forma transparente esas políticas y protocolos y tienen que ser en todo caso proporcionales, no todo se vale. Los que menos se pueden utilizar son precisamente aquellos que utilizan datos biométricos, ¿vale? Luego, derecho a desconexión digital, lo decíamos antes, que trabajadores y empleados públicos tengan derecho a desconectarse. No tienen que estar siempre con el móvil de empresa, no tienen que estar siempre localizados, no tienen que estar siempre respondiendo. Tienes que recibir un WhatsApp un viernes a las 12 de la noche. No tienes por qué responder a esa hora. Tienes que poder conciliar tu actividad laboral con tu vida personal y familiar y, por lo tanto, tienen que existir políticas internas que garanticen esa desconexión digital, limitando las facultades de los mandos intermedios, de la gerencia, de poder, de algún modo, alterar esa paz que tiene el trabajador fuera del entorno de trabajo. Esto es importante, ¿no? Luego, respecto al derecho al olvido, no se señala nada nuevo que no estuviese de acuerdo con las soluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El derecho al olvido se puede ejercer en Internet, se puede ejercer en redes sociales y servicios equivalentes y significa suprimir los datos cuando han dejado de ser útiles para el fin que justificaba ese tratamiento o dejado de ser necesarios. Esa supresión a veces no es necesaria, sino que también puede solicitarse la desindexación, es decir, en lugar de acudir a la fuente primaria, acudir a fuentes secundarias que pues dan mayor difusión o accesibilidad a la información original, con el fin de limitar los efectos nocivos que puede tener que algo se mantenga con plena perenidad, es decir, de forma inmutable en la red. El derecho de portabilidad es fácil de entender, es que una información y datos se pasen de un prestador de servicios a otro o se transmitan directamente a otro prestador de servicios. Esto solo es posible cuando es técnicamente posible y tiene sentido, por ejemplo, con prestadores de servicios relacionados, pues, por ejemplo, con contenidos audiovisuales, pero no es fácil de arbitrar en la práctica. En cuanto al derecho al testamento digital, que es una normativa que se ha introducido para clarificar cómo se producen la sucesión, ¿no?, de los bienes en estos casos, de los bienes digitales, se crea la figura un poco del albacea testamentario en el ámbito, pues, de la albacea digital, ¿no? Y la posibilidad de que los herederos se dirijan, ¿no?, a los prestadores de servicios de la sociedad de información a pedir desindéxame, ¿no? Bueno, ¿qué dice el título 10? Prácticamente, bueno, al acabar, es el artículo 97, que es el último de los artículos que cierra el título 10 de la Ley Orgánica de Protección de Garantías de Derechos Digitales, lo que dice es políticas de impulso de los derechos digitales, con lo cual, en cierto modo, reconoce que todo lo que ha hecho antes no eran realmente derechos, sino más bien principios, vectores, vinculados a las acciones, pues, que se pueden llevar a cabo en Internet. Se dice, ¿no?, que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un plan de acceso a Internet para evitar la brecha digital, que fomentará medidas educativas, que impulsará la existencia de especialistas de conexión, que realizará un plan de actuación para promover la formación, difusión, concienciación, que presentará un informe anual a la Comisión Parlamentaria. Pero al final es lo que decíamos anteriormente, reconocimiento prácticamente semántico,
que lo que pretende es reconocer pues, derechos de naturaleza prestacional, derechos prestacionales y, por lo tanto, se pueden dar en mayor o menor medida y que también se estarán cumpliendo, con difícil forma de valorar si son más o menos efectivos. Y bueno, yo creo que esto resume, a mi juicio, bastante bien la génesis y el desarrollo de los derechos digitales en España. En España, esta cuestión es una cuestión que no está cerrada, como decía, entre otras cuestiones, porque en algún momento, no sabemos cuándo, pero llegará un momento en el que será el momento de abrir el melón de la reforma constitucional. Habrá que ver qué se incorpora o qué no en las cartas de derechos digitales. Se decía que uno de los debates más grandes que tenemos encima de la mesa en ese sentido es si se incorporan los neuroderechos y se incorporan cuestiones de derechos en el ámbito genético, investigación biomédica y demás. Tengo la impresión que en el ámbito de los neuroderechos, además, probablemente tengan más peso y más razón las voces de forma negativa, indican que no es tanto necesario este reconocimiento y quizás hay que buscar fórmulas de regulaciones más flexibles y abiertas que provienen del sistema común anglosajón, con modelos como el que prevé la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, basados pues, en la dignidad humana, la necesidad de supervisión humana de este tipo de sistemas, garantías como la transparencia, la explicación y rendición de cuentas vinculada a este tipo de herramientas, la seguridad de la que hablábamos, pero concretada en una serie de propiedades como la trazabilidad, el mantenimiento de las propiedades de la información y avanzar hacia esa realidad. Bien, he estado hablando mucho tiempo, quedan creo que unos 5 minutos y en cualquier caso me gustaría que si hay preguntas, cuestiones, sugerencias, pues que las puedan formular a través de los diferentes canales que están disponibles, ¿no? Veo que por aquí, por el chat, se os recuerda bueno, que podéis formular las preguntas que consideréis oportunas y yo quedo a la disposición de la organización. No sé si hay preguntas, cuestiones, sugerencias para poder responder. Pérez, sí, mira, han llegado por correo electrónico un par de preguntas. La primera es de Susana, es sobre la regulación que se está proyectando en Europa sobre la inteligencia artificial. Si consideras que es pronto, qué camino, digamos, es el que se están dando en Europa pues para este tipo de regulación. Sí, bien, yo no considero que sea pronto, yo considero que en este sentido, de hecho, en Canadá, en Estados Unidos, incluso en China ya han avanzado algo más que nosotros, ¿no? Y la Unión Europea lo que quiere hacer es crear un estándar, al igual que hizo con protección de datos, de tal modo que todos aquellos desarrolladores, comercializadores, fabricantes, que quieran pues, incorporar soluciones de inteligencia artificial a sus productos o servicios, pues van a tener que adaptarse a este estándar. Y básicamente, no porque la Unión Europea sea más fuerte o menos fuerte, sino porque es una ley de mercado. Y al final el mercado europeo es un mercado muy goloso, ¿verdad? Nadie quiere dejar de vender a Europa porque capacidad económica para poder pagar un precio bastante elevado por productos y servicios y por lo tanto es probable que Europa, como ya lo hizo con el reglamento, pues pueda contribuir al menos a delimitar un estándar parcialmente internacional. Evidentemente no único, pero sí con cierto reconocimiento internacional. Y la propuesta que se hace es una propuesta, a mi modo de ver, muy acertada porque se parece muy poco al modelo de regulación tradicional de nuestro sistema, del sistema jurídico civilista. Es un sistema de responsabilidad proactiva, es decir, que las empresas y administraciones públicas tienen una responsabilidad si deciden utilizar, desarrollar, diseñar, comercializar, fabricar soluciones basadas en inteligencia artificial y si deciden hacerlo, tienen que realizar una autoevaluación de impacto algorítmico que siempre tiene que ser previa
a la puesta en marcha. Esta autoevaluación no es una exigencia que se hace y ya está, sino que se hace y que luego tiene que revisarse de forma recurrente en el tiempo, de forma semestral, anual, bianual, en función de niveles de riesgos que se hayan detectado. Y esos informes no se tienen que publicitar necesariamente hacia afuera, pero sí que habrá que facilitar copia al organismo europeo competente para inspeccionar y sancionar que crea esta nueva normativa. Además de este organismo europeo, cada Estado miembro tendrá su organismo competente para inspeccionar y sancionar todo lo relacionado con iniciativa, diseño, implementación, comercialización y fabricación de sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, es un modelo que se parece mucho al GDPR, al Reglamento General de Protección de Datos, es un modelo que se parece mucho a la Digital Services Act y que implica que tienen que adoptar, ¿no?, esta responsabilidad proactiva, realizar análisis de riesgo, como decía, análisis de impacto algorítmico, hay que analizar el potencial discriminatorio de determinadas herramientas, hay que analizar el potencial efecto nocivo o lesivo de derechos fundamentales y en función de todo esto, pues arbitrar y establecer una serie de controles para que estos sistemas de inteligencia artificial sean confiables. Habrá sistemas de inteligencia artificial que no se podrán desarrollar, que no se podrán utilizar, que no podrán tener recorrido si no superan esta evaluación previa, esa evaluación de impacto algorítmico. De cierto modo, es un sistema de certificaciones, un sistema de sellos de conformidad. Un sello de conformidad, Comisión Europea, ¿no?, Comunidad Europea que diga, es un sello que se inserta en ese producto, en ese servicio, basado en sistemas de inteligencia artificial. Los que lo tengan podrán utilizarse, emplearse, comercializarse en Europa y los que no, no. Y esta normativa, a mi juicio, es la forma más adecuada de abordar este tipo de riesgos. Esto no significa una autorregulación regulada, esto no significa ser poco contundente o aceptar que los códigos de conducta pasen a ser vinculantes. No, esto significa ser realista en los entornos de desarrollo, no lo puedes controlar todo, exigir la colaboración de empresas y administraciones y crear un órgano que verdaderamente esté dotado con recursos personales y materiales, con capacidad para poder inspeccionar, sancionar y especialmente un órgano que va a dar ese sello de conformidad y que va a poder trabajar evaluando los resultados de sus informes. Evidentemente, sin perjuicio de que existan modelos de conformidad pues más voluntarios. Por ejemplo, en el ámbito de las ISOs, de la International Forest Standardization Organization, ya se está trabajando para digamos, la ISO, que será la relacionada con todos los sistemas de inteligencia. Hay otra pregunta que nos la formula Mateo, en este caso es Pérez, sobre la desconexión digital, ¿vale? Sobre esa obligación que tiene el empresario de elaborar una política interna de desconexión digital dirigida a sus trabajadores. Y comenta, bueno, casi más que una pregunta, es un poco una reflexión. Dice que se ha encontrado que en muchos casos los tribunales pues han tumbado estas políticas internas por considerar que tiene algún tipo de cláusulas pues un poco vagas o genéricas de supuestos en los cuales se pueda contactar al trabajador fuera del horario laboral, que en muchos casos pues de tus situaciones pues de extrema necesidad o de gran perjuicio del negocio. Entonces, bueno, pues también que nos comentes un poco alguna cuestión al respecto o tu opinión al respecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y al final esto es una manifestación y al final de los problemas que decía en relación con el instrumento de este reconocimiento de derechos, ¿no? Al final tienes un reconocimiento que dice que tienes derecho a la desconexión digital, que las empresas tienen que garantizar esta desconexión digital y entonces quizás algunas empresas pensaron, oye, este es un tema menor, es un tema que, bueno, podemos vaciar, ¿no?, de contenido esta obligación aprobando una política que parcialmente vacíe de contenido la obligación legal, ¿no? Esto puede parecer
una paradoja, pero sucede, ¿no? Que haya tribunales que ya estén reconociendo que estas políticas no tienen ningún tipo de significado y, y estén reconociendo la responsabilidad de esas empresas es algo positivo. Lo que sucede es que, claro, la vulneración de este tipo de derechos, pues normalmente los tribunales que van a conocer pues son tribunales pues de lo social y sin perjuicio de que ahí pueda haber una responsabilidad, ¿no? Y que evidentemente las empresas tengan que adaptar esas políticas para que realmente sean políticas de desconexión digital, que, bueno, nunca genera el mismo miedo que el que genera, pues, por ejemplo, una autoridad de protección de datos o nunca genera el mismo respeto del que generan, pues, otro tipo de instrumentos o mecanismos, porque en este caso siempre son reactivos, ¿no? Al final, aquí estamos hablando de un derecho reconocido por ley orgánica. En caso de que un sujeto, que un ciudadano, pues no vea reconocido este derecho y se hayan incorporado en políticas de empresa excepciones a esta regla que permitan contactar con los empleados, pues evidentemente este tiene que poder acudir a un tribunal y reclamar. Así que es verdad que la relación que se produce en el ámbito laboral en muchas ocasiones es verdad que bueno, hay una parte fuerte y una parte débil, ¿no? Entonces la protección de la parte débil tendría que ser mucho más reforzada, pero comparto plenamente la reflexión de la persona que ha trasladado ese comentario. Pues pero no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por hacernos hueco y muchísimas gracias por tu ponencia de esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra amable invitación. Por mi parte ha sido un auténtico placer y lamento enormemente que no funcione la cámara porque creo que hubiese sido algo más, bueno, fácil de seguir o de empatizar, menos con el ponente. En fin, muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias por todo.